bien aumenta el dolor, ¿no? El dolor que puede traer un pensamiento cualquiera, por ejemplo, los pensamientos obsesivos, ¿no? Del autista, del jugador empedernido, de la muchachita anoréxica que no quiere comer porque quiere mantener la línea. Todo eso son pensamientos obsesivos determinados por una hipnosis genética que constituyen un racimo que ahora se llama obsesivo-compulsivo. Ahora me refiero al DSM-5, ¿no? Que sale el 12 de mayo del año 2012, y estamos en 2009, pero ya en ese manual, que yo ya estoy estudiando, que va a salir en 3 años, se habla de un racimo obsesivo-compulsivo y todas las uvas de ese racimo obsesivo-compulsivo, ¿no? Como ya digo, ¿no? La anorexia nervosa, el jugador empedernido, el autista incluso, el homosexual, el obsesivo compulsivo en sí, ¿no? Que también lo hay. Todo eso son víctimas de su pensamiento y víctimas de un pensamiento que a su vez es genético y es condicionado. Claro, esto nos revela que en realidad vivimos todos sumergidos en una desconexión grave de la realidad y de entender cómo funciona nuestro propio pensamiento, el propio cerebro, ¿verdad? Claro, no hay nada, bueno, muy poco en la cultura que nos haga conscientes de nuestra hipnosis, de nuestro condicionamiento, ¿no? Al contrario, se glorifica y se sobrevalora no solamente al pensamiento, sino a sus orígenes, ¿no? La misma hipnosis es sobrevalorada, ¿no? Y glorificada. Entonces tenemos una sociedad prácticamente infrahumana, ¿no? Por sus características, ¿no? De miseria, guerra interminable, corrupción en todos sus aspectos, fraude, saqueo. Una sociedad mundial que está en esas condiciones ya comienza a ser infrahumana, y digo infrahumana porque está por debajo de las aspiraciones de construir una civilización en la cual podamos precisamente vivir satisfactoriamente, ¿no? La civilización misma me da la impresión que estuviera en peligro por la falta de los factores esenciales necesarios para que una civilización sobreviva. Sí. Bueno, creo que hablamos un rato de la enfermedad, digamos, hablemos un rato del remedio. Yo quisiera que nos hable con más detalle de qué es esta función neurofisiológica de la que se está empezando a hablar, la percepción alimentaria. Se puede contemplar desde muchos puntos de vista, ¿no? Es el funcionamiento de toda la corteza cerebral al mismo tiempo, que implica que nos damos cuenta con el cerebro nuevo, anterior, de lo que está haciendo el cerebro viejo posterior, que es que recibir información sensorial, la vista, o sea, la visión, ¿no es cierto?, la audición, la sensación sinestésica, todas esas sensaciones van al cerebro posterior. Y si nos damos cuenta, cosa que no hacemos la mayor parte de las veces, se produce un funcionamiento completo o casi completo de la corteza cerebral que libera una cantidad enorme de energía y que es sumamente beneficiosa. Esa energía liberada armónicamente a todo el organismo es la fuente de lo que subjetivamente se vive como paz, ¿no? Como gozo. Sí. Una pregunta que surge naturalmente es si hay una nueva psicología, ¿cuál es, cómo es la nueva psicoterapia? Ah, es pasar de lo conocido a esto que es desconocido que llamamos percepción unitaria, ¿no?
que por ser desconocido muchos temen sin saber que es la vida verdadera, la vida abundante de paz, de afecto, de energía, ¿no? Y eso es lo que es la percepción unitaria en pocas palabras, ¿no? Una gran paz, una gran sensación de afecto, ¿no? Por todo, una vida intensa, y también una creciente sensación de energía, ¿no? Muy real, que viene por vivir así. Y en el consultorio, ¿qué es lo que hace el terapeuta o el paciente con el conflicto? ¿Se hace algo con el conflicto? No hacemos nada con el conflicto de manera directa, porque la percepción unitaria toma cuenta del conflicto sin esfuerzo, ¿no? A la percepción unitaria no se llega con esfuerzo, de la misma manera que no se llega con esfuerzo al sueño, ¿no? O al comedor a comer porque tenemos hambre, ¿no? O a beber un poco de agua porque tenemos sed. Nada de eso se hace con esfuerzo, porque son funciones cerebrales. Y la percepción unitaria, por ser función cerebral, no necesita esfuerzo, y podemos escuchar todo el sonido al mismo tiempo, sin ningún esfuerzo, sin ninguna expectativa, y eso en sí, ¿no? Es la terapia del conflicto, porque inmediatamente comienza la paz, no gradualmente, inmediatamente, y entonces decimos, es la percepción unitaria la que sin esfuerzo toma cuenta del conflicto, ¿no? No necesitamos abordar la historia del conflicto, la narrativa del conflicto, ni siquiera saber cuál es el conflicto, ni siquiera necesitamos eso. Hasta ese punto llego yo. Ni ninguna técnica. Técnica ninguna, porque no se necesita una técnica para escuchar. Y no se necesita una técnica para escuchar. Y por eso, como no se necesita una técnica para dormir o para beber o para saciar el hambre, ¿no? Simplemente uno come, ¿no? Sin esfuerzo, ¿no? Y con la percepción unitaria es lo mismo, en cierto sentido, en este sentido de que puede escuchar sin esfuerzo, y que es escuchar todo el sonido al mismo tiempo, ¿no? Sin expectativa, sin esfuerzo, trae esa paz que es la solución del conflicto, y por eso ni siquiera necesitamos saber cuál es el conflicto, ni siquiera cuánto tiempo ha durado, en realidad ni su historia, ¿no? No necesitamos saber nada del pasado para que en este momento una persona entre en percepción unitaria a una vida que es verdaderamente gozosa, pacífica, ¿no? Energética, intensa. Alguien me ha dicho, es como dijo Pablo, la vida verdadera y abundante, y tuve que decirle que sí, que así lo veo yo, ¿no? Sí. Entonces estamos diciendo que de la misma manera que naturalmente no se necesita nada externo, ningún producto del pensamiento, ninguna técnica para esa parte de la salud que es dormir, ¿no? Para esa parte de la salud que es la ausencia del conflicto psicológico, no se necesita tampoco ninguna técnica, solamente otra función neurológica, que es la percepción unitaria, ¿verdad? Exacto, que parece haberse perdido por algún tiempo, por razones que se nos escapan, pero que por suerte se ha recuperado en el siglo XX, y estamos en la tarea de enseñarlo, ¿no? Una tarea que, por ser una tarea de pioneros, no es fácil, pero que yo creo que está comenzando a ser eficaz por el hecho de que hay un mayor número de gente que quiere ser profesores, ¿no?, de esta enseñanza, de la psicología holokinética y de la percepción unitaria. Y bueno, prácticamente en todo el mundo tenemos maestros interesados en enseñar esto, ¿no? Y cada vez más gente interesada en aprenderlo, ¿no? Yo lo veo eso con mucho gusto, porque pienso que puede ser muy, muy favorable para la armonía social, ¿no? Y incluso para el desarrollo social, ¿no? Sin duda. ¿Qué es lo que sucede en la vida cotidiana de una persona que está reincorporando esta función neurofisiológica perdida? Bueno, descubre una vida, ¿no?, que le podemos llamar verdadera comparada con la anterior,
porque es más intensa, porque es más pacífica, más gozosa, y entonces todo es nuevo, ¿no? Todo es nuevo. Y lo que se hacía ayer, hoy se puede volver a hacer, pero ahora es nuevo. Simplemente porque hay una nueva manera de percibir. Eso mismo que se hizo ayer, ahora es nuevo, ¿no? Y esa es la belleza, ¿no?, de la percepción unitaria, que hace que la vida se refresque, se intensifique, se ponga gozosa, ¿no? Eso es algo tremendo, ¿no? Difícil de transmitir porque parece increíble, ¿no? Parece, qué sé yo, como si quisiéramos vender un producto, ¿no? Y hablar muy bien del producto, y estamos haciendo algo diferente, estamos diciendo lo que realmente ocurre cuando alguien toma en serio la percepción unitaria, ¿no? Sí. Bien. Sabiendo que no se trata de una técnica, no se trata de una filosofía de vida, no se trata de ideología, sino de una función del cuerpo, ¿cierto?, como lo es dormir, como lo es la digestión. Existen enfermedades que dificulten o impidan esta función, que es la percepción unitaria. Innegablemente sí, pero no son muchas. Por ejemplo, el retardo mental impide la comprensión del hecho. No se puede enseñar esto a un retardado mental o a un esquizofrénico porque está incoherente, o a una persona con una seria depresión porque no tiene energía, de cualquier tipo que sea la depresión, unipolar o bipolar, o un adulto con déficit de atención va a tener dificultad. Pero sacando estos individuos es para todos, lo que significa que es para el 96% de la humanidad, ¿no? Sí, es para todos, sacando estas excepciones mencionadas. Sí. Además de esto, sabemos que has estado hablando por más de 30 años, ¿no? Más de 30 años, así que estás hablando. Yo estoy hablando hace más de 30 años, Sí. por todo el mundo. Y parece que hay poca gente que está comprendiendo o que ha comprendido. Parece que hubiera algo en nuestro condicionamiento que hace muy difícil entender la percepción unitaria o tomarla en serio como forma de vida. Sí, sí. ¿Qué es? Y todo lo que he dicho, por ejemplo, la incoherencia de la esquizofrenia, se ha generalizado hasta en la manera en que hablamos, ¿no? Libros incoherentes que son bestsellers me sorprenden, ¿no? ¿Qué te diré? La capacidad de aprender que puede tener una persona con un buen coeficiente intelectual no se usa, ¿no? Como si hubiera una postración psicológica, ¿no? O bien no le ponemos atención a este tema de la percepción unitaria porque no sabemos lo que es la paz de la percepción unitaria, ¿no? Verdaderamente no lo sabemos, simplemente que lo asumimos porque alguien puede decírnoslo, ¿no? Pero todo esto que es lamentable está ocurriendo sin duda, ¿no? Pero también hay un crecimiento muy grande de la gente que lo está tomando en serio, ¿no? Sobre todo en los últimos 3 años ha habido un crecimiento muy grande y que se nota, por ejemplo, en el número de profesores, que por primera vez el año pasado en el Congreso Internacional de la Psicología Loquinética hubo 8 profesores graduados, comparado con 1 o 2 en los años anteriores, ¿no? Quiere decir que sí, se ve que hay mayor interés, ¿no? Pero también es cierto que la sociedad se está poniendo más difícil en cuanto a tener acceso a una enseñanza que parece no ofrecer nada, ¿no?, a gente que no quiere nada, porque siente que todos los elementos de apoyo que tenía, ¿no?, están desapareciendo, ¿no? El hogar, la escuela, el trabajo de papá, la actitud maternal de mamá, todo eso parece estar desapareciendo. Entonces el individuo, sobre todo el joven, se siente perdido y entonces siente que no tiene nada que ofrecer a la sociedad.